Amigos, bienvenidos a este su canal Sancocho Ibérico. Aquí en la Plaza de Colón vamos a relatar la historia de este magnífico hombre que muy querido, y no muy querido tampoco por otras personas, pero que sin duda alguna ha dejado un legado importante para el mundo, especialmente para nosotros que venimos de todo. Quédate, suscríbete y dale like y activa todas las notificaciones en este tu canal. Bueno, continuando, y detrás tenemos la famosa cara en la Plaza Colón y también la bandera que identifica al Reino de España y una estructura bien interesante que tienen relatos de la historia de este tema del descubrimiento. Sigamos a por ello y observando con un poco más de detenimiento una de estas estructuras que tienen en primer lugar el nombre de Colón grabado acá en estos escritos. Y bueno, ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿Quién fue este importante personaje? ¿Cuál era su origen? Vamos a conocer eso y algunas generalidades más de lo que fue sus viajes, sus 4 viajes y cómo se fueron dando, de manera muy resumida. Bueno, toda esta serie de personajes escritos en esta estructura, como lo dice ella misma, partieron de Palos en la Santa María la Pinta la Niña y cruzaron por primera vez el océano y vieron el alba en el Nuevo Mundo. Esto es lo que corresponde al primer viaje. En este primer viaje se efectuó en 3 calaveras que fueron la Niña, la Pinta y la Santa María. Este primer viaje tuvo como importancia que se descubrió la isla de La Española, en donde están actualmente República Dominicana, Haití, y la isla de Cuba también. En este primer viaje se regresan luego y ocurre algunos inconvenientes. Por ejemplo, la Santa María encalló y luego la Pinta y la Niña se separaron por una tormenta. En la Pinta, su navegante principal llegó directamente a Galicia. En la Niña, donde iba Colón, tuvo inconvenientes y tuvo que llegar a la isla de Santa María de los Azores, unas islas que están en el océano Atlántico y que eran de dominio portugués. Luego pasó por Lisboa y finalmente fue recibido en la ciudad de Barcelona por los Reyes Católicos. Esto genera ciertas inquietudes, pero bueno, las tormentas suceden y pueden generar este tipo de situaciones. Para el segundo viaje podemos ser mucho más breves, ya que en este segundo viaje, sencillamente vamos a decirlo de manera resumida, es cuando se descubre la isla de Jamaica y Puerto Rico. Sencillamente eso, no vamos a acotar más nada. Ahora, en relación al tercer viaje, es cuando se descubre Trinidad y la Tierra de Gracia. Es cuando Colón pisa Venezuela, en Macuro específicamente, y también funda la ciudad de Nueva Cádiz, que es la isla de Cubagua en Venezuela, y se explora la costa norte de Venezuela y destaca el personaje Alonso de Ojeda, quien es la persona que le da el nombre a Venezuela de Pequeña Venecia cuando las infraestructuras de los indígenas de sus casas en el lago Maracaibo, los palafitos. Una de las hipótesis. Hay otra hipótesis que Venezuela era un nombre indígena de esos indígenas de ahí, del lago de Maracaibo también, pero la que más ha tomado fuerza es la que se le da el nombre de Pequeña Venecia por su parecido a Venecia en los palafitos del lago de Maracaibo. El cuarto viaje sencillamente es cuando se explora Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y también 2 islas Caimán, Caimán Branc y Pequeño Caimán. Ahora bien, ¿cuál era el origen de Cristóbal Colón? La historia oficial nos dice que él venía de la República de Génova, de Savona, pero también hay otras hipótesis secundarias que plantean que él podía ser de origen judío, de origen catalán, de origen gallego, incluso de origen portugués. Incluso, esas son las que, bueno, tienen más lucha e incluso se le atribuyen a otros tipos de origen. Cada país trata de atribuirse el origen nórdico y origen inglés, entonces bueno. Pero vamos a hablar de estas más importantes, que son la judía, la catalana, la gallega y la portuguesa. Bueno, la parte judía sencillamente era porque en la parte de sus expediciones coincidían con el calendario judío, y sabemos que los judíos tienen un tema cabalista
de numerología, que ellos planifican bien sus actividades en función de la fecha, en función del calendario lunar, para que las cosas salgan bien. Ahora bien, aparte de lo que mencioné anteriormente, también él firma mucho en sus documentos íntimos con las iniciales SAS, que hace mención a las abreviaturas de un nombre del dios hebreo, de la parte del dios de guerra. Y pues eso también da a pensar que él tenía mucho estudio, ¿okay? Ahora bien, él también, en relación a su familia, era hijo de Domenico Colombo, que era un maestro tejedor, y de Susana Fontana Rosa. Particularmente él tuvo 5 hijos, de los cuales 4 eran varones y 1 era hembra. La hembra de verdad no dejó rastro alguno, pero de sus otros 4 hijos, los 2 mayores fueron marineros. El tercer hijo, Giacomo, fue maestro tejedor, como su abuelo. Y el último, Giovanni, duró muy poco tiempo, haciendo mención a la verdad. Ahora, los 2 primeros, los que eran navegantes, se llamaban Cristóforo y Bartolomeo. ¿Cuándo nace Cristóbal Colón? Bueno, se cree que el 31 de octubre de 1451, aunque hay otros estudios que indican que pudo haber nacido en 1446, unos años antes. Y muere en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Su nacimiento obviamente es en Savona, Génova. Oficialmente es lo que se maneja. ¿Quién fue él? Bueno, fue un navegante, fue un cartógrafo, fue almirante, virrey y gobernador general de las Indias Orientales, nada más y nada menos. Y un tema interesante cuando hablamos de Cristóbal Colón fue el tema de la capitulación de Santa Fe, que fue como el acuerdo por medio del cual él llegó con los reyes católicos para poder hacer estas expediciones al Nuevo Mundo. Y bueno, llama la atención que en un principio él no tuvo apoyo. De hecho, él pertenecía porque se había casado con una persona de la corte portuguesa y se había hecho de la realeza portuguesa, pero el rey de Portugal, Juan II de Portugal, nunca le prestó atención para estos viajes. Sin embargo, él sí llegó posiblemente a estar en contacto con alguien que sí tenía un secreto con respecto a que había algo más allá, después del Océano Atlántico. Recordemos que Portugal tenía las Islas Azarote, que están en el Atlántico, más cerca. Extraño que Portugal no hubiese explorado ni se hubiese ido un poco más antes y hubiese hecho el famoso descubrimiento mucho antes, sino que fue la corte castellana que hizo esto, los reyes católicos específicamente. Entonces, en esta capitulación fue una negociación donde él quería tener un señorío, pero a la final, como venía diciéndole, él logró concretar esta negociación y pudo tener este título de virrey, que era un cargo bastante honorífico. Y bueno, muchas cosas también se decía que posiblemente él era espía de la corona portuguesa, por ejemplo, porque estuvo viviendo mucho tiempo en Portugal. Se cree que el secreto él lo sacó de alguien en Madeira o en una de las islas Azores que él estuvo viviendo allí en ese sector, un navegante que él cuidó, que se hizo cargo de él y que le dio el secreto de que había algo más allá. Y bueno, estuvo casado con alguien de Portugal también, ¿no? Y el tema que ya mencioné de el regreso del primer viaje, cómo él llega, es primero a las Islas Santa María de las Islas Azores, luego pasa por Lisboa y luego llega a Portugal él, porque la otra carabela, la Pinta, se llega directamente a Galicia con Pinzón. Nos despedimos ya de este pequeño video que explica algo de Colón, de Cristóbal Colón, y bueno, esta plaza en honor a este gran personaje que definitivamente influenció la historia de todo el mundo de una u otra manera con el descubrimiento de América, pese a que no lleve su nombre, que ese es otro tema muy interesante.